Extraordinaria transformación, rechazada por su peso, hasta que un CEO reveló algo inesperado. Los murmullos recorren el pasillo de la universidad. ¿Has visto a Laura?, susurra una compañera. No entiendo cómo se atreve a presentarse así. Laura, a sus 24 años, siente el peso de sus palabras como una losa en el pecho. Desde pequeña, el rechazo por su sobrepeso ha sido una constante. Esas miradas de desaprobación, esos comentarios que parecen penetrar en su piel, la han llevado a cuestionar su propia valía. A pesar de sus logros en biología, cada día es una batalla con su imagen reflejada en el espejo. Su madre, siempre apoyándola, le enseña que la verdadera belleza reside en el carácter, pero esos regazos de sabiduría parecen desvanecerse cada vez que se enfrenta a la cruda realidad del juicio ajeno. Hoy es uno de esos días. La universidad vibra con un aura de expectación. Un renombrado CEO de biotecnología visitará el campus. En lugar de entrar al auditorio, Laura se encuentra de pie en la puerta, observando con una mezcla de admiración y ansiedad. Su voz resuena con confianza, cada palabra es un tambor que retumba en su corazón. No puedo, piensa mientras su mente se inunda de dudas. ¿Qué podría interesarle a alguien tan exitoso en mí? La idea de alzar la mano y compartir su proyecto sobre la biodiversidad en su comunidad la llena de terror. La voz temblorosa y la respiración irregular le recuerdan que su inseguridad es un enemigo de muchas caras. De repente, en un impulso irrefrenable, eleva la mano. La sala parece girar, todo se silencia, y su voz empieza a fluir, aunque titubeante. Al finalizar, el CEO no solo la escucha, se acerca en una explosión de sorpresa y ofrece una oportunidad que podría cambiar su vida. Me gustaría que te unieras a mi equipo en el laboratorio, dice con una sonrisa que desafía toda lógica. La incredulidad la abruma, la mezcla de esperanza y miedo la paraliza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras pisa el laboratorio, la presión comienza a acumularse. Laura duda, cuestiona cada paso que da. Los rostros de sus compañeros, con sus figuras espartanas y sonrisas seguras, parecen burlarse de su presencia. La inseguridad se intensifica con cada mirada, su mente se convierte en una tormenta. Podrá demostrar su valía y brillar en un entorno que parece gritar que la apariencia lo es todo. Entre frascos y muestras, Laura lucha contra la ansiedad y el desgano. En medio de la rutina laboral, un momento de tregua llega cuando el CEO se sienta a su lado en el café. Durante esa conversación, comparte sus propias batallas con la presión social. Laura siente como las palabras de asesoramiento se mezclan con la angustia familiar, como un río desbordante al que ha tratado de contener. A veces la apariencia no lo es todo, dice, revelando un destello de vulnerabilidad. En ese instante, se da cuenta de que su propio viaje va más allá de la lucha con su peso. Es un ciclo interminable que muchas personas enfrentan. La inquietud se torna un compañero constante mientras Laura intenta equilibrar la presión de sobresalir con el anhelo de no decepcionar a su madre. ¿Cómo saldrá del laberinto emocional en el que se encuentra atrapada? Las preguntas funcionan como un eco en su mente, mientras el reconocimiento de su talento se transforma en una carga. El camino se oscurece y las decisiones se vuelven más complejas que nunca. Por primera vez, siente que su historia no es solo un eco de su vida, sino un reflejo de la lucha humana universal. Lo que está en juego se intensifica con cada día que pasa, pero la revelación de quién es realmente ya detrás de la apariencia sigue distante, como un faro que brilla en la niebla, pero no logra guiar la casa. ¿Qué revelaciones están por venir en este camino incierto que ha comenzado a recorrer? La rutina en el laboratorio se vuelve una danza entre la ansiedad y la autocrítica. Cada día, Laura observa a sus compañeros en acción, su fluidez para manejar las técnicas, la facilidad con que presentan sus ideas, el desparpajo que les permite brillar ante el CEO. Ella tiembla al pensar en lo que es capaz de lograr, pero se siente frenada por un peso que no puede ver, su desconfianza. A medida que pasan las semanas, Laura se aferra a su proyecto sobre biodiversidad,
el único aspecto de su vida que la hace sentir realmente viva. Las horas que pasa investigando se convierten en su refugio. Quien llega al laboratorio como una sombra, empieza a transformarse lentamente en una investigadora apasionada. Sin embargo, cada vez que un colega le hace una pregunta, nota como una sombra de inseguridad reaparece. La sensación de no pertenecer acompaña cada paso tomado. Una mañana, mientras se acomoda las gafas y revisa sus notas antes de una reunión con el CEO, algo en su interior comienza a cambiar. Observa un nuevo frasco en la mesa, un componente que podría ser clave en su investigación. Sin pensarlo, se lanza a experimentar con él, sintiendo que cada decisión y movimiento se convierten en una afirmación de su capacidad. Cuando el CEO aparece, Laura respira hondo, recordando las palabras que le ofreció en el café: las apariencias no lo son todo. Con el corazón en la mano, se atreve a compartir los resultados de su reciente estudio. Cada palabra sale con furia, como si cada punto que expone derribase un ladrillo de la pared que la aislaba. Los ojos del CEO, atentos y serios, se agrandan con cada revelación. ¿Has pensado en presentar esto en la conferencia nacional?, le pregunta inesperadamente, su voz cargada de entusiasmo. La oferta la sorprende, un sudor frío le recorre la espalda. Presentar ante expertos, ante figuras cuyos nombres ha aprendido a admirar, es una idea aterradora. Pero en el instante, se da cuenta de que reclamar su lugar no es solo una oportunidad profesional, sino una batalla personal que ha estado luchando toda su vida. El eco de su inseguridad regresa, pero ahora, algo ha cambiado. Se mira al espejo del laboratorio. La imagen que ve no es solo la de una joven con sobrepeso, sino la de una investigadora con ideas valiosas que, si son bien explicadas, pueden abrir las puertas hacia algo monumental. Una chispa de determinación la motiva a luchar esta batalla. Con el nuevo reto a la vista, las noches se convierten en ensayos y presentaciones, mientras los días, en numerosos intentos de calmar el monstruo de la duda. Cada momento es un enfrentamiento. Su mente cuestiona su capacidad para sobresalir, pero su corazón responde con fuerza. Encuentra, por primera vez, el poder en sus palabras. A medida que se acerca la conferencia, la presión crece. Laura no solo se enfrenta a una sala llena de jefes, se enfrenta a su inseguridad más profunda. Durante las noches de ensayo, comparte sus miedos con su madre, quien le recuerda que su esencia no se mide en tallas, sino en los impactos que puede generar. Pero Laura se pregunta si será suficiente. En el camino hacia la conferencia, el eco de su propia transformación se hace cada vez más fuerte. ¿Podrá finalmente desafiar sus limitaciones y reclamar el espacio que trabaja tan duro por alcanzar? La línea entre la oportunidad y el temor parece desvanecerse, y con cada paso que da, el futuro parece estar cada vez más a su alcance. Sin embargo, el verdadero desafío está a punto de comenzar. La sala está repleta de caras conocidas, y mientras la hora de la verdad se aproxima, Laura se pregunta si verdaderamente está lista para enfrentarse a su mayor miedo. Laura siente el eco de su corazón resonando en la vasta sala. El murmullo de los asistentes se mezcla con sus propios pensamientos, cada uno más inquietante que el anterior. La presentación está organizada, los datos, firmes. Sin embargo, en medio de la preparación, su mente empezaba a sabotear sus avances. ¿Qué pasaría si se olvidaba de una línea clave? ¿Y si alguien interrumpía para hacerle una pregunta que no podría responder? Ciertamente, cada mal pensamiento se sentía como una carga adicional en sus hombros. Apenada en la esquina del escenario, observa a sus colegas, cada uno de ellos proyectando confianza. Él, la experta en biología molecular; ella, la innovadora en ecología. En un instante, Laura tiene la inquietante sensación de ser una intrusa en capítulos que nunca escribió. Sin embargo, el impulso de compartir sus hallazgos la sacude. Reconocía que sus observaciones sobre la biodiversidad tienen el potencial de cambiar la narrativa en su campo. La voz del CEO llama su atención. Alienta a los nuevos talentos a sobresalir, algo que más que motivarla la golpea con una dura realidad. Se da cuenta de que, a pesar de los elogios ajenos, ella aún no se ha convencido de su propio valor. Entonces, entre el bullicio y la incertidumbre, toma una decisión: dejar de observar desde la distancia y dar un paso adelante. La lucha no es solo para ser escuchada, es para reclamar un espacio que siente que le pertenece. Cuando finalmente llega su turno, respira hondo y se coloca frente al micrófono. Las miradas se clavan en ella, pero esta vez no se siente como un bicho raro en un mundo ajeno.
Laura comparte sus descubrimientos de forma clara y apasionada, detallando datos, indicando correlaciones. Su voz, en vez de temblar, fluye con una fuerza inesperada. Poco a poco, el miedo da lugar a una calma reconfortante mientras observa cada cara que escucha con atención, cada diapositiva que avanza es un paso más hacia su propia convicción. Comparte no solo números y gráficos, sino su propia historia, su lucha con la inseguridad, la percepción de su valía distorsionada por las opiniones ajenas. En ese momento, se da cuenta de que su experiencia personal podría resonar, mostrando a otros que también pueden luchar contra sus demonios internos. La sala parece vibrar con una energía diferente. Laura nota que, a pesar de sus temores iniciales, hay un cambio en el ambiente. Las caras no son solo de escepticismo, sino de comprensión. Mentes abiertas. En el fondo, algo se enciende en ella, comienza a darse cuenta de que cada palabra que dice no solo revaloriza su trabajo, sino que también desafía las percepciones que ha llevado consigo durante años. A medida que termina su presentación, un aplauso resuena en la sala. No es solo un reconocimiento a su labor, sino una validación de su capacidad de superar las circunstancias que la habían limitado hasta ahora. La sensación de alivio la inunda, pero también la inquietante certeza de que esto es solo un principio. Ha roto una barrera, pero muchas más quedan por enfrentar. Un miembro del jurado se acerca y le hace una pregunta crítica acerca de la aplicación práctica de su investigación. Laura siente un escalofrío, ese viejo monstruo de la inseguridad resurge. Sin embargo, en lugar de sucumbir, escucha el murmullo del público a su alrededor, la energía que ella misma había generado. Se mantiene firme y comienza a articular una respuesta clara y reflexiva. Algo ha cambiado en su interior, su voz suena más fuerte y clara de lo que podría haber imaginado. Al finalizar la sesión, se siente relajada, llena de energía, con un nuevo sentido de pertenencia. Cada paso hacia el futuro parece más claro y accesible. Sin embargo, mientras se retira del escenario, la sensación de que su mayor desafío está aún por venir la persigue. Como si los aplausos se desvanecieran, comenzó a pensar en lo que la espera en el camino de la investigación y el reconocimiento profesional. ¿Podrá Laura transformar esa certeza recién descubierta en un auténtico cambio profesional, o las viejas cicatrices de inseguridad volverán a atormentarla? La respuesta queda en el aire, esperando ser revelada en la próxima etapa de su viaje. El eco de los aplausos aún resonaba en su mente mientras Laura abandonaba el escenario, pero su satisfacción era fugaz. A medida que avanzaba hacia la sala de descanso, su cabeza se llenaba de preguntas autocríticas. Había enfrentado a su monstruo y, por primera vez, lo había superado. Sin embargo, una nueva inquietud comenzaba a crecer. El camino que había decidido emprender no sería fácil. Sentada en un rincón, observa a los pasantes y sus colegas charlando animadamente, compartiendo sus propias experiencias y logros. Mientras su mente divagaba, una parte de ella se encogía ante la idea de no estar a la altura. ¿Y si lo que experimenté fue solo un destello momentáneo de valor? Se preguntaba. Esa duda era familiar, la había acompañado en cada paso que dio. Sin embargo, ahora decidía no dejar que la inercia de sus inseguridades la arrastrara de nuevo. Recordando una técnica que había aprendido en un taller de desarrollo personal, toma una respiración profunda y se repite mentalmente: soy capaz, soy valiosa. Decidió que su próximo paso debía ser claro. No solo tenía que demostrar su valía ante los demás, sino también ante sí misma. Así que revisa su presentación, elige los puntos más contundentes y se plantea cómo podría ampliar su investigación en el futuro. La presentación había ofrecido una primera salida a su historia profesional, pero Laura comprendió que no sería suficiente. Tenía que ampliar su propia narrativa dentro de la comunidad científica. Ajusta su mirada hacia un nuevo objetivo: enviar su trabajo a una revista especializada, algo que le daba tanto vértigo como emoción. Aquello representaba un paso significativo, una validación formal de su dominio en un campo donde aún se sentía como aprendiz. Una semana después de la presentación, el entorno del laboratorio también se sufría de sus cambios. Comienza a asumir más responsabilidades, incluido dirigir pequeñas discusiones en equipo sobre las implicaciones de su trabajo. Con cada conversación, su confianza crece, experimentando un nuevo sentido de liderazgo que nunca contempló que podría poseer. Se da cuenta de que compartir sus ideas no solo la beneficia a ella, sino que también enriquece a sus compañeros. Ahora sabe que su voz tiene un poder que va más allá de sus propios miedos. Sin embargo, esto no pasa desapercibido.
A medida que su presencia y confianza aumentan, Laura siente también el escrutinio de unos pocos colegas que prefieren que el status quo permanezca intacto. Empezaron a surgir murmullos que cuestionaban tanto su investigación como su legitimidad en el campo. Aquello, lejos de desanimarla, se convierte en un catalizador que la invita a profundizar en su trabajo y defenderlo con más fuerza. Un día, después de una reunión particularmente tensa, se encuentra a solas con Esteban, su mentor, quien ha estado observando su progresión. Con un tono que mezcla admiración y preocupación, le advierte sobre las fuerzas que se oponen a su avance. A veces, el crecimiento provoca reacciones inesperadas. No todos están listos para aceptar desafíos, dice. Sus palabras resuenan en Laura, recordándole la fragilidad del progreso que había logrado. Mientras se enfrenta a estos nuevos desafíos, se da cuenta de que debe ser proactiva. Buscará la forma de validar su investigación y probar su significancia ante sus críticos. La idea de escribir un artículo para una prestigiosa revista comienza a agitarse nuevamente en su mente, impulsándola a ir más allá de su zona de confort. La resistencia la empuja hacia la acción. Al final de la jornada, tras haber dejado huella en sus compañeros y haber debatido con firmeza sobre sus postulados, recibe un mensaje inesperado. El CEO de la organización, interesado por su presentación, la invita a una reunión privada para discutir posibilidades de colaboración. El tamborileo de su corazón no solo es temor, es también una mezcla de emoción y expectativas reverberantes. Laura contempla esta invitación como una oportunidad dorada, pero también como un nuevo campo de batalla personal. Estará lista para enfrentarse a las realidades de una colaboración que podría elevar su carrera. La incertidumbre envuelve sus pensamientos, pero se siente decidida a enfrentar lo que venga. Mientras bordeaba su camino hacia esta nueva cita, una única pregunta la acechaba: ¿podrá gestionar realmente todo lo que el futuro le depare o se desmoronará ante la presión? La respuesta se dibuja en el horizonte, acercándose con la rapidez de un tren en marcha, y Laura deberá prepararse para el impacto. Las horas previas a la reunión con el CEO fueron un torbellino de emociones. Laura revisó su presentación una y otra vez, asegurándose de que cada gráfico y cada palabra reflejaran no solo su investigación, sino también su crecimiento personal. Cada revisión era una batalla entre el miedo y la determinación. La sensación de ser observada y evaluada intensificaba su ansiedad, un recordatorio constante de las críticas susurradas entre sus colegas. Al entrar en la sala de conferencias, el silencio era casi palpable. El CEO, un hombre de semblante severo y mirada penetrante, la saludó con una sonrisa que ocultaba una intensidad notable. Laura, he escuchado mucho sobre tu trabajo, dijo, deseando romper el hielo. Sus palabras la invitaron a hablar, pero la presión en su pecho hacía que le resultara difícil recordar todos los puntos que había preparado. Mientras la reunión avanzaba, enfrentó preguntas desafiantes sobre su investigación. Laura sintió una mezcla de nervios y adrenalina mientras respondía. Cada respuesta era un pequeño triunfo personal. Esto es lo que siempre quise, pensó, lo que he estado preparándome para hacer. Con cada palabra, la idea de que su voz podía ser un motor de cambio se hacía más fuerte. Pero en el fondo, una voz interna le advertía sobre el riesgo que asumía. Dejarse llevar por la emoción podría llevarla a un camino de vulnerabilidad que no estaba dispuesta a explorar. Al finalizar la reunión, el CEO la miró fijamente y, con una sinceridad que la dejó sin aliento, dijo: lo que me gusta de ti es tu autenticidad. A veces he visto a personas esconderse detrás de su trabajo, pero tú no. Necesitamos tu visión, y creo que puedes llevar nuestra empresa a un nuevo nivel. Te propongo que dirijas un proyecto clave. Esas palabras resonaron en su mente como campanas. Aunque el primer impulso fue el de la euforia, pronto volvió la duda. ¿Seré suficiente? ¿Podré manejar una responsabilidad tan grande? Cada emoción se entrelazaba, como cuerdas vibrándose bajo la presión de un arco. La oferta era una puerta abierta, pero la incertidumbre de cruzarla podría significar un salto en lo desconocido. Sin embargo, era el momento de decidir. En su mente, se repetía que la única manera de crecer era enfrentarse a sus propios límites. Decidió aceptar la propuesta con cautela, pero dejando clara su intención de construir una propuesta bien fundamentada. En este nuevo capítulo, su avance profesional confrontaría la sombra de las inseguridades pasadas. Las semanas siguientes se transformaron en un torrente de retos. Las expectativas eran altas y el peso de su nuevo rol era palpable.
Laura comenzó a trabajar más de cerca con otros departamentos, y lo que inicialmente parecía una colaboración emocionante pronto se tornó un campo de frenéticas batallas políticas. El mismo grupo de colegas que antes la susurraba ahora se encontraba en primera línea, cuestionando cada paso que daba, cada reunión se convertía en una prueba. Inseguridades antiguas resurgieron, aunque Laura se obligó a recordar su mantra: soy capaz, soy valiosa. Sin embargo, la presión aumentaba y, conforme sus críticos se volvían más evidentes, el miedo a fracasar comenzaba a apoderarse de su mente. La noche antes de una presentación crucial, un destello de duda atravesó su mente: ¿qué pasa si no estoy a la altura? ¿Qué significa esto para mí? Esa inquietud la empujó a buscar en su interior. Sabía que debía encontrar su fuente de fortaleza, su pasión por la ciencia y su deseo de no ser solo parte del paisaje, sino de ser un catalizador de cambio. Finalmente, la mañana llegó, y la sala estaba repleta. Enfrentaría a su audiencia con la convicción de quien ha superado demonios. Pero la presión no cesaba, el eco de los murmullos críticos aún resonaba en su mente. Mientras empezaba su presentación, un murmullo se propagó por la sala. ¿Tendría el apoyo que necesitaba para avanzar? El desafío se intensificaba y, justo cuando su mirada se alzaba para abordar un punto crucial, su teléfono vibró. En el bolsillo. Era un mensaje críptico de Esteban: estás a punto de descubrir algo nuevo sobre ti misma. Mantente alerta. Esa curiosidad contagiosa la instó a continuar, pero ahora se preguntaba, ¿qué más había que descubrir en esta travesía profesional llena de incertidumbres y nuevos retos? Laura respiró hondo y comenzó su presentación. Las luces del auditorio parecían atenuarse y, por un instante, el ruido del mundo exterior se desvaneció. A medida que avanzaba en su exposición, una parte de ella se sentía en sintonía con su mensaje. Compartía no solo hechos y cifras, sino también un pedazo de su vida, de su lucha personal por ser vista. Cada gráfico de la pantalla era un recordatorio de todos esos días pasados llenos de esfuerzo y perseverancia. No obstante, el pánico pronto se coló de nuevo en su mente. Miradas escudriñadoras la atravesaban, y las dudas regresaron con fuerza. La voz de su crítico interno resurgía: ¿por qué te crees capaz de liderar algo tan importante? ¿Qué te hace especial? Este torbellino de pensamientos casi la hace vacilar, pero recordó la mirada del CEO, su elogio resonante. Con renovada energía, Laura giró hacia la audiencia, manteniendo su postura firme, y enfrentó los murmullos que la rodeaban. No se trata solo de datos, sino de un futuro que podemos construir juntos. Sus palabras eran sinceras, impregnadas de una autenticidad que resonaba más allá de los números. Sin embargo, cada respuesta que obtenía era un ejercicio de tensión. Uno de sus colegas, Rocío, levantó la mano con un aire desafiante. Laura, ¿cómo puedes asegurar que tú, con tan poca experiencia, puedas guiar este proyecto sin errores? Algunos piensan que es un riesgo demasiado grande. Un escalofrío recorrió a Laura. Esa pregunta no solo zancadillaba su propuesta, sino que también desnudaba sus inseguridades. En lugar de caer en su inseguridad, decidió responder con calma. Entiendo tus preocupaciones, Rocío. He trabajado incansablemente para crear un camino que no solo me represente, sino que también involucre a cada uno de ustedes. Estoy aquí para aprender, crecer y liderar juntos. La respuesta era un reflejo de su propio cambio. Ella estaba dispuesta a liderar, a abrirse a la vulnerabilidad de no tener todas las respuestas. La reunión continuó, y Laura, en medio de las dudas, sentía un ligero deslizamiento hacia una confianza naciente. Los días siguientes se convirtieron en una prueba de su capacidad para navegar no solo las expectativas laborales, sino también su propio crecimiento emocional. Laura comenzó a identificar patrones en las críticas que la rodeaban y a transformar esas observaciones en oportunidades para crecer. Cada reunión, cada comentario, la acercaban más a la imagen de la líder que deseaba ser. Esteban, desde su posición como mentor, jugó un papel crucial en este proceso. Regresaba a ella con ideas provocativas y preguntas inesperadas que la empujaban a reflexionar. ¿Por qué dudas de ti misma, Laura? ¿Qué hace que un error te defina? Ella se sentó con esas interrogantes, descubriendo un nuevo nivel de autocomprensión. Las experiencias de su vida, desde el rechazo hasta el aprendizaje, constituían las herramientas para su viaje. En cada crítica,
comenzaba a ver oportunidades para refinar su liderazgo en lugar de limitaciones que la detendrían. En una sesión de trabajo crucial, Laura propuso un cambio en la estrategia del proyecto que desató un ciclo de debate entre sus colegas. Las diferencias de opinión erigieron una zona de conflicto inesperada. Sin embargo, lejos de desmoronarse, encontró poder en esa confrontación. La energía de la sala cambió cuando, armada con su nueva perspectiva sobre la colaboración, Laura facilitó un diálogo abierto. Esa habilidad, un talento que permanecía oculto dentro de ella, emergió en forma de mediadora. Con cada desafío que superaba, Laura se transformaba. Había comenzado a entender que sus inseguridades no eran obstáculos, sino escalones hacia su crecimiento. Pero mientras sus colegas reconocían de a poco su liderazgo, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Laura, algo no está bien. Debemos hablar. ¿Puedes reunirte conmigo esta tarde? La inquietud se instaló en su pecho. ¿Qué podía representar esa conversación? Con la mente atareada, se percató de que su camino estaba lejos de ser lineal y que las variables seguían desafiando su creciente autoconfianza. Decidida a enfrentar lo que viniera, se preparó para una nueva revelación que podría cambiar todo una vez más. Laura observó el reloj, cada tic un recordatorio de la inminente reunión. Se sentía atrapada entre la curiosidad y la ansiedad. La incertidumbre la empujó a examinar sus decisiones pasadas, cuestionándose si había hecho lo suficiente para establecer su valía en el equipo. La lección aprendida en la sala de reuniones, esa de transformar las críticas en oportunidades, ahora se convertía en una batalla interna. Al llegar a la oficina de Esteban, el mentor que había sido su apoyo incondicional, su corazón latía con fuerza. La calma en su rostro contrastaba con la tormenta que galopaba dentro de ella. Hola, Laura, saludó con un gesto de cercanía. He estado revisando algunos puntos del proyecto y creo que necesitamos sincerarnos sobre tu rol. Ese sincerarnos hizo eco en la mente de Laura como un presagio. Se sentó, cruzando las piernas, intentando proyectar una imagen de confianza. Claro, ¿de qué se trata? Su voz, aunque firme en su tono, escondía la vulnerabilidad que la acosaba. ¿Estás lista para asumir que el camino que tomas a veces estará rodeado de incertidumbre? A veces, ser líder significa aceptar que los miedos son parte del viaje y que no hay una respuesta única para cada situación, dijo Esteban. Sus palabras resonaron con ella, pero la inquietud se enredaba en sus pensamientos. En el transcurso de la conversación, la verdad salió a relucir. Laura se preguntó si el peso de las expectativas ajenas pesaba más que su propia percepción de liderazgo. Un susurro de la voz crítica interna emergió: quizás esta vez no será suficiente. Necesitamos que lideres este proyecto. Pero quiero que sepas que dirigir no significa ser infalible, agregó Esteban, como si hubiera captado sus pensamientos inconfesados. ¿Qué pasaría si te permitiera ser vulnerable? Esa palabra, vulnerable, hizo que un torrente de emociones la atravesara. Era su talón de Aquiles. Admitir debilidades era como abrir una herida en el mundo profesional. Laura hizo una pausa antes de hablar. Siento que me han evaluado bajo un microscopio desde el inicio. ¿Y si me expongo y fallo? ¿Y si no saben cómo manejar mis errores? La presión de ser vista como una gestora competente y confiable la ahogaba. Los grandes líderes no tienen todas las respuestas. La vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. Te brinda la oportunidad de conectar de forma más profunda con tu equipo. ¿Estás dispuesta a intentar este enfoque? La oferta de Esteban era interesante, pero aterradora. Con cada palabra, ella vislumbraba una versión de sí misma que podría ser más auténtica y real. Decidida a abrazar esta nueva perspectiva y a aprovechar el potencial que había reconocido dentro de ella, Laura se sintió obligada a dar un paso hacia esa vulnerabilidad. El resto del día se tornó en una danza de reflexión y preparación. Laura elaboró un plan no solo para su equipo, sino para su propio desarrollo personal. Podía compartir sus fragilidades, pero también sus logros. Convertir el miedo en conexión genuina con el equipo se vislumbraba como una estrategia valiosa. Cuando llegó la hora de la próxima reunión de seguimiento, llevó consigo una lista de reflexiones, preguntas y un protocolo para iniciar un diálogo honesto sobre sus miedos y expectativas. Sabía que abrir esa vulnerabilidad ante el equipo representaba un nuevo desafío, pero no un golpe a su dignidad. Era un acto de valentía. Mientras se acomodaba en la sala, el teléfono vibró nuevamente. Laura, lo que viene podría ser más complicado de lo que esperas.
Necesitamos que consideres un cambio de dirección. El artículo citaba la competencia en aumento y, una vez más, el nudo en su estómago se apretó. ¿Podría realmente enfrentar? ¿Le tocaría lidiar con una crisis que no había anticipado? Con el corazón latiendo a 1000 por hora, supo que aquel momento era clave, el primer test de su nuevo liderazgo comenzaba a forjarse, y estaba claro que el camino no solo sería el de un líder, sino también el de una transformación profunda. Esas palabras sonaron como un desafío, una necesidad imperiosa de enfrentar no solo su rol, sino también el mismo concepto de la autoconfianza. Con un nudo en la garganta y la sensación de que se acercaba una tormenta, supo que este sería el verdadero momento de la verdad. Laura respiró hondo y se obligó a concentrarse. La sala estaba llena de su equipo, y cada rostro reflejaba una inquietud similar a la suya. Sabía que el contexto de la reunión era delicado, pero había llegado el momento de demostrar que la vulnerabilidad, que tanto había reflexionado con Esteban, podía ser una vía para la conexión y el crecimiento. Gracias por estar aquí, comenzó, su voz resonando con un tono más firme de lo que se sentía. Quiero ser completamente honesta sobre lo que enfrentamos. Un murmullo sordo recorrió la sala. Miradas curiosas se encontraron con la suya. Este era su primer paso hacia la autenticidad y necesitaba que fueran receptivos. Laura se armó de valor y continuó, he recibido información sobre la competencia y entiendo que estamos en una situación difícil. A veces, siento que mi experiencia y mis decisiones no son suficientes para enfrentar esto. La honestidad de sus palabras colmó el espacio, como un puente entre sus temores y las expectativas del equipo. Los ojos de su equipo reflejaban una mezcla de preocupación y admiración. Una de sus compañeras, Ana, se le unió, comentando, Laura, también tenemos nuestras dudas. Pero si nunca compartimos nuestras inquietudes, será difícil avanzar. Esa declaración resonó fuertemente. Laura había propiciado un entorno donde lo vulnerable se convirtió en un espacio seguro. Con la conversación en marcha, Laura tomó el control. Propongo que abordemos esto juntos. Quiero que cada uno de ustedes comparta sus preocupaciones. Si como equipo no podemos ser sinceros entre nosotros, será aún más difícil enfrentar los retos que vienen. Un intercambio genuino de pensamientos comenzó, y, a medida que cada miembro habló, Laura notó cómo el ambiente se transformaba. La conexión que se forjaba en la sala no solo le otorgaba un respiro personal, sino que también la apoyaba en su labor de líder. Escuchar a su equipo compartir sus propias inseguridades la blindaba contra su autocrítica. Cada voz, cada experiencia se convertía en un testimonio de que no estaba sola en su lucha. Mientras la discusión avanzaba, Laura empezó a ver que su temor a ser juzgada no era solo un monstruo que ella enfrentaba, todos tenían sus propios monstruos. De repente entendió que el liderazgo no solo se trataba de ser la mejor versión de uno mismo. Se trataba de trascender la apariencia de perfección y permitir que la autenticidad floreciera en medio del caos. Más tarde, mientras reflexionaba sobre lo sucedido, un destello de claridad iluminó su mente. Tal vez la clave para su éxito futuro no era demostrar que era competente, sino que su fortaleza residía en ser un faro de confianza y vulnerabilidad. Podía construir un ambiente donde cada miembro del equipo sintiera que sus ideas significaban algo, donde la colaboración pudiera anidar. Sin embargo, la noticia del cambio inminente aún pesaba sobre ella. Mientras analizaba la dinámica recién tejida, su mente se centró en los pasos a seguir. Necesitaba trazar un nuevo rumbo, establecer una estrategia que potenciara las habilidades de su equipo y su propia visión. Sin advertirlo, Laura estaba consumiéndose. Los ecos del pánico le indicaban que la ronda de competencia había elevado la presión. Dentro de su interior, comenzaba a gestarse la pregunta devastadora, ¿era suficiente este nuevo enfoque, o no sería más que un intento inconsciente de huir del verdadero desafío? Apenas logró salir de su ensimismamiento cuando un correo llegó, el CEO había solicitado una reunión urgente. Su corazón latió con fuerza mientras lo leía. Este podía ser el punto de inflexión. ¿Estaba realmente lista para presentar su nueva perspectiva al más alto nivel? Las dudas comenzaron a invadirla otra vez, como sombras en la penumbra. Este reto podría definir su futuro, sobre todo si el CEO revelaba algo inesperado. Fue entonces cuando comprendió que la verdadera transformación no se trataría solo de su propio cambio personal, sino del impacto que tenía el liderazgo en su equipo, la posibilidad de ser un catalizador real de cambio. Sin embargo, el nerviosismo se instalaba. La vulnerabilidad podía ser una puerta abierta,
pero lo que encontraría al otro lado determinaba su ascenso o caída. Con un nudo en la garganta, Laura se preparaba para un camino incierto. Este sería el verdadero momento de la verdad, y la posibilidad de ser finalmente vista como la líder que podía ser pendía del hilo de su próxima decisión. La inquietud crecía, y sabía que un giro inesperado podría cambiarlo todo. La mañana de la reunión tan esperada llegó y Laura se encontró frente al espejo, contemplando su reflejo con una mezcla de incertidumbre y determinación. La decisión de mostrar vulnerabilidad la había acercado a su equipo, pero ahora enfrentaba una nueva etapa que podía llevarla a un abismo o a la cumbre del éxito. La ansiedad burbujeaba en sus venas, como un fuego que se negaba a extinguirse. Mientras avanzaba hacia la sala de conferencias, recordó las palabras de Ana: si nunca compartimos nuestras inquietudes, será difícil avanzar. Esa frase resonaba en su mente, y al mismo tiempo la hacía cuestionar si estaba lista para abrirse ante el CEO. Su habilidad para liderar estaba en juego, y el temor de hacer el ridículo la acechaba. El ambiente en la sala de juntas era palpable, un silencio tenso envolvía a los presentes. El CEO, un hombre de presencia imponente y mirada penetrante, se acomodó en su silla. Laura sintió un escalofrío mientras sus ojos se posaban en ella, como si pudiera leer su vulnerabilidad. Ella respiró hondo, juntó sus manos y comenzó a hablar. Gracias por su tiempo. Quiero compartir con ustedes las reflexiones que han emergido desde nuestra última reunión. Su voz sonó más firme de lo que había esperado. Al enfocarse en su mensaje, encontró en su interior una fortaleza que no sabía que poseía. He estado pensando en cómo podemos enfrentar los retos y he comprendido que, más allá de las estrategias de competencia, necesitamos unir nuestras fortalezas como equipo. El CEO la escuchaba con atención, pero sus gestos indicaban que aún estaba evaluando. Laura continuó, compartiendo las inquietudes que su equipo había expresado, presentando cada una con claridad y honestidad. Con cada palabra, sentía como si se despejaban nubes grises que la habían estado atormentando. Estaba mostrando no solo su naturaleza vulnerada, sino también un liderazgo renovado. Sin embargo, en un giro inesperado, el CEO interrumpió. Laura, has hecho un excelente trabajo al compartir las preocupaciones de tu equipo, pero ¿qué ideas concretas tienes para abordar estos desafíos? La pregunta la llevó a un intenso estado de introspección. Había sido tan absorbida en crear un ambiente seguro que había olvidado preparar un plan sólido. El pánico empezó a apoderarse de ella. ¿Qué había hecho? ¿Cómo podía ser líder si no tenía un rumbo claro? El sudor comenzaba a humedecer su frente mientras una tormenta de pensamientos colisionaban en su mente. Breves visiones de fracaso y rechazo cruzaron su mente, pero un hilo de determinación la ancló a la realidad. Si había algo que había aprendido era que ser vulnerable también significaba mostrar su capacidad de adaptarse. Propongo realizar un taller conjunto donde podamos rediseñar nuestra estrategia, con la participación activa de cada miembro del equipo, respondió, forzando una sonrisa. Así podemos canalizar nuestras fortalezas y convertir nuestras debilidades en oportunidades. El CEO la observó en silencio durante lo que pareció ser una eternidad. Luego, sonrió en forma apenas perceptible. Eso suena interesante, pero necesitaré más que eso para estar convencido. Sus palabras resonaron en el aire, desafiantes. Ahora, Laura se enfrentaba a una bifurcación: podía optar por mantenerse en la superficie o sumergirse más profundo en el desafío que tenía por delante. Cada registro de sus dudas y miedos comenzaba a destilarse en claridad al integrar su visión con la realidad del equipo. Mientras la conversación se desenvolvía, pensó en su propio viaje de transformación. Había comenzado a comprender que la verdadera esencia del liderazgo radicaba en aceptar ser vista, no a través de un velo de perfección, sino en su forma más auténtica. Ella podía ser un catalizador de cambio, no solo a nivel de proyecto, sino también a nivel personal y profesional, pero no podía evitar preguntarse: ¿podría realmente materializar esto en algo más que palabras? Su nuevo enfoque bastaría para convencer al CEO de su capacidad. Las inseguridades se agolpaban de nuevo, recordándole que su lucha estaba lejos de terminar. Con cada segmento de la reunión, Laura empezaba a entrever que el éxito no era solo un destino, sino un viaje constante de transformación, donde cada paso podía ser una revelación. Sin embargo, los ecos del escepticismo aún resonaban en su cabeza, y solo al final de la reunión, una pregunta persistente la acechó: ¿sería su próximo liderazgo el despertar de su verdadero potencial o simplemente un nuevo camino lleno de desafíos que ni imaginaba?
sintió que este sería un momento clave que podría definir no solo su carrera, sino su identidad como líder. A medida que el CEO comenzaba a hablar, Laura sintió que un nuevo capítulo se abría ante ella, uno que podría revelar lo que realmente significaba para ella ser una líder. Estaba dispuesta a aceptar el reto de ser vista y de redefinir su propio camino, o permanecería atrapada en el miedo al juicio. El ecosistema en el que Laura había estado sumida comenzó a transformarse de manera radical. La reunión con el CEO, inicialmente angustiante, se convirtió en un punto de inflexión para su carrera y su autopercepción. Después de compartir su visión y los temores que habían acompañado su trayectoria, las miradas de los presentes comenzaron a cambiar. Ya no eran solo observadoras, ahora estaban involucradas en la conversación sobre la dirección del proyecto. Laura sintió un cambio en su interior, un despertar que había estado esperando. Con cada sugerencia que compartía, sentía la calidez del apoyo de sus compañeros. Las paredes de inseguridad que habían estado presionando su pecho empezaron a desmoronarse. Había reconocido su vulnerabilidad, pero más importante aún, había demostrado que esa vulnerabilidad era una fortaleza. La propuesta del taller conjunto no solo fue un éxito rotundo, sino que, al ser implementada, sentó las bases para un ambiente colaborativo nunca antes visto en su departamento. Laura observó cómo cada miembro, incluido el CEO, seguía la iniciativa, aportando no solo ideas, sino también su propia historia. Cada discusión, cada interacción, se convirtió en un paso hacia la creación de un equipo cohesionado y potente. Ese primer taller fue solo el comienzo. Laura se dio cuenta de que su capacidad para liderar se había expandido de formas inesperadas. Aquella sala de conferencias, que antes le había parecido intimidante, ahora se sentía como un espacio donde podía generar cambios significativos. Cada gravitación hacia la crítica se convertía en una oportunidad para crecer. A medida que crecían los lazos entre el equipo, su propio sentido de confianza también se afianzaba. Laura se destacó en cada nueva responsabilidad y tuvo la valentía de presentar su investigación en revistas científicas, un paso que nunca había imaginado que podría dar. La aceptación de su primer artículo fue un reconocimiento formal de su arduo trabajo y dedicación. Este hito fue el reflejo tangible de su transformación personal y profesional. Cada éxito se construyó sobre los cimientos de sus inseguridades. En lugar de permitir que esa voz interna de rechazo la detuviera, decidió darle la vuelta a la narrativa. Se dio cuenta de que no podía abarcar el peso de las expectativas unilaterales. La opinión de los demás sobre su apariencia o sus habilidades no definiría su valía. Laura no solo había conquistado un espacio en la investigación de biodiversidad, sino que también se había convertido en un referente para otros jóvenes académicos que, como ella, luchaban por ser vistos más allá de los estigmas sociales. Las charlas informales que solía tener con sus compañeros ahora se transformaron en mentorías, donde ofrecía su apoyo a aquellos que enfrentaban sus propias batallas internas. El CEO reconoció su progreso y no dudó en confiarle la dirección de un proyecto pionero dentro de la empresa. Esta propuesta llegó con una invitación a presentar sus ideas en la Conferencia Internacional de Biotecnología, un escenario que felizmente había anhelado. Al subir al escenario, por primera vez, Laura no sintió miedo ni inseguridad. La amplificación de su voz resonó con claridad, no era la solitaria que alguna vez se sentía observada. El viaje hacia su voz auténtica la llevó a ser vista como la líder que siempre deseó ser. Laura se había convertido en una experta no solo en su campo, sino también en el arte de la empatía. La autenticidad se convirtió en su sello distintivo, diferenciándola de los demás. Finalmente, Laura no solo alcanzó su objetivo profesional, sino que también consolidó su confianza personal. Sabía que su camino estaba lleno de retos, pero ahora contaba con herramientas para enfrentarlos con determinación. Cada paso dado fue un ladrillo en la construcción de su nuevo yo, una investigadora que, por encima de todo, supo convertirse en la voz que, en algún momento, había anhelado para sí misma. En la noche de su primera presentación en la conferencia internacional, miró a su alrededor y vio no solo a un público atento, sino también a un reflejo de quienes había sido antes. En lugar de temores, con cada palabra que pronunció, llenó el ambiente de esperanza y posibilidad. Su historia se transformó de ser una mera lucha personal a un testimonio de la resiliencia humana. Hoy, Laura tiene la voz llena de confianza, la mente centrada en el presente y el corazón dispuesto a seguir rompiendo barreras. La transformación ha sido profunda y su esencia brilla ahora más que nunca. Ha descubierto que el camino hacia el éxito comienza desde adentro, con la aceptación de quién realmente es,
más allá de cualquier juicio superficial. Ahora, es el momento de que tú también tomes acción. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora y ayuda a alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.